El mikvah era como una piscina llena de agua natural, generalmente agua de lluvia, más conocida en ese tiempo como agua viva. Era para el lavamiento y la purificación para las mujeres, por causa de la menstruación o de alguna impureza. Suele haber una persona presente que asista a la mujer. Los judíos se purificaban lavándose las manos y los pies, o la inmersión total en agua de lluvia o agua de río, más conocida para ellos como agua viva. No podía ser agua estancada. También podía ser en el mar o en el río, un manantial o un mikvah. Esto se lleva a cabo antes de los servicios religiosos, antes y después de los alimentos o en otras ocasiones especiales. Son baños de purificación que prescribe el judaísmo. Se trata de un contenedor de agua donde una persona tiene que sumergirse por completo. Para los judíos es muy importante el agua para todos los rituales de purificación, usados para restablecer o mantener la pureza en el ser humano. El bautismo de Juan ofrecía un lavamiento ceremonial que consistía en la confesión de los pecados. No era solo un bautismo de purificación del cuerpo, era un bautismo de perdón de pecados, confesándolos. Antes de poder adquirir el reino de los cielos, debemos de reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra situación condenatoria delante de Dios. Este reconocimiento de pecados es el fundamento para la mayoría de avivamientos. Marcos 1:4. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento. Juan proclamaba, predicaba esta nueva doctrina. El bautismo por sumersión era la única opción, la única alternativa para perdón de pecados. Esta era la doctrina del momento. Este bautismo de agua sería sombra de la futura doctrina que vendría para perdón de pecados. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Nuevo pacto. Aquí inicia un nuevo tiempo. El pacto de su sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, en ese nuevo pacto, la remisión de los pecados viene a través de su sangre, ya no a través del bautismo de Juan. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Cuando Jesucristo fue sumergido en agua, fue sombra de lo que vendría en el futuro. Cuando fue muerto, bañado en sangre, y ahora por medio de esa sangre derramada, vendría el perdón de pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí inicia el bautismo de su muerte, el bautismo en su sangre, para perdón de todos los pecados. El bautismo en agua era sombra del bautismo en su sangre, en su muerte y resurrección. Ahora todos somos bautizados en su muerte. Ya morimos, ya fuimos crucificados juntamente con Él. Experimentamos un nuevo nacimiento. Recibimos el espíritu de adopción. Somos salvos. Quiero que veamos algo interesante. Apolos era un hombre de Dios, de ferviente espíritu, que predicaba con poder, sin tener todo el conocimiento. Hechos 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Pablo se encontró con los discípulos de Apolos. Era el momento exacto para hacerles la pregunta clave. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Pablo fue directo a la pregunta más importante, la clave, lo vital para ser salvos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Sin el Espíritu Santo no son salvos. Todo es en vano. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. A pesar de que recibieron el bautismo en agua, no fueron salvos. El bautismo de Juan caducó. Ahora estaban en un nuevo pacto. El nuevo bautismo, el bautismo del Espíritu. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Pablo mostró que el bautismo de Juan
caducó. Ese era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús, el que vendría después de Juan. Ese bautizaría para salvación, para recibir al Espíritu Santo. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este nuevo bautizo es para salvación, con el bautismo con el que Jesús bautiza. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. No hubo un bautismo de agua. El Espíritu Santo no vino por causa del sumergimiento en agua. Vino a través del nuevo bautismo, el bautismo del nuevo pacto, el bautismo del Espíritu. Pablo no los bautizó en agua. 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Doy gracias a Dios que no he bautizado. Pablo no fue enviado a bautizar. Obviamente, refiriéndose al bautizo de agua. Pablo no fue enviado a bautizar, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo se enfocó solo en la predicación del Evangelio de la gracia, para recibir el bautismo de Cristo, el bautismo con el que Cristo bautiza, no el bautismo de agua, sino el bautismo del Espíritu. La doctrina que daba Apolos se quedó solamente en el bautismo de Juan, el bautismo con agua. Hechos 18:25. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente el bautismo de Juan. Apolos no había sido instruido, se quedó en el antiguo bautismo. No entendió el nuevo pacto, el bautismo del Espíritu. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí Juan está haciendo una diferencia entre su bautismo y el nuevo bautismo que vendría en el futuro. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De este nuevo bautismo Apolos no hablaba, no enseñaba, no fue instruido. Malaquías 3:2. Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ese es el bautismo que Juan el Bautista quería. Juan el Bautista quería ser bautizado por el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el fuego purificador. Tiene el potencial de entregarte al Espíritu Santo, que te conduce a toda verdad, a un cambio de vida, abandonar tu antiguo yo, tu antigua naturaleza y experimentar un nuevo nacimiento. Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. ¿Quién? Cristo, a través de su bautismo. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ese es el bautismo que salva. Ese es el bautismo que Juan el Bautista quería. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado. Este nuevo bautismo es para santificación. Nos convierte en santos, en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que purifica ahora no es el agua natural, es la palabra. No solo purifica, también santifica. Y lo recibimos por fe. El bautismo consiste en dos personas. En una persona que sumerge en agua a otra, para perdón de pecados, para santificación, para salvación, con el lavamiento del agua que es su palabra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que purifica, alimenta nuestra fe para recibir ese bautismo del Espíritu. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El bautismo del Espíritu es por el oír con fe. ¿El oír qué? La palabra de Dios, que son las aguas que purifican. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo, solo es un bautismo. El bautismo del nuevo pacto. El único bautismo que salva. El único bautismo con el que debemos ser bautizados. El bautismo del Espíritu. Un solo bautismo.